Máquina universal. Son estas, ¿no? Por ahí a lo mejor algunos ya lo googlearon. Este tipo de máquinas. Son equipos para hacer pruebas mecánicas. Es Son decir, como para probar las... Creo que yo sí ocupé una, bueno, yo no la ocupé, pero la ocuparon en la universidad. ¿Como para pull test Las o que para...? mostramos la tensión y la compresión de un material. sí, sí, exactamente. Es para verificar los límites, ¿no? Los límites que soporta un material. Límite de elasticidad, límite de cedencia, etcétera. ¿Verdad? Eh, entonces, se usa justamente para eso. Puede ser compresión, puede ser tensión. Se pueden evaluar diferentes materiales, ¿verdad? Pues de materiales, para ver justamente su resistencia. Eh, Aceros, por ejemplo, ¿no? Ver cuánto aguantan y meterlos en algún diseño específico. Por ejemplo, para los cables de tensión de las FE, ¿no? Esos cables de tensión que pasan por las torres que vemos en campo abierto, ¿no? Son unas torres enormes y que traen unos cables enormes. Son cables que tienen todo el exterior es alambre como de aluminio y lleva un alma de acero, ¿no? Y obviamente para ver qué tan largo puede ser el cable, ¿verdad? El que pueden poner, pues tienen que probar cuánto aguanta el cable, ¿no? Y también, pues, cuánta vida útil va a tener. Entonces, aquí lo estiran hasta que truena un pedacito. Realmente hay máquinas de tensión horizontales. Bueno, nosotros diseñamos unas máquinas de esas justamente, tanto universal como de tensión horizontal, para probar cables, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones para este tipo de máquinas, ¿no? Y entonces, estas pues la forma en que miden esa tensión o esa compresión, pues es con una celda de carga. Aunque lleva toda una instrumentación, ¿verdad? Detrás de esto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una celda. Vienen en cuestión de celdas, pues hay muchos tipos de celdas. Estas son, por ejemplo, las tipo S. Esta que vemos aquí, la Pancake Core, y otra Pancake. Hay unas que le llaman de bote. Lo veo por aquí. Me parece a la Pancake Core. Debe ser más o menos como esta. O esta que está aquí. La tipo S, pues es esta, ¿no? Una de bote, justamente. Es- por ahí vamos a ir viendo, yo creo que les voy a presentar un proyecto de estos para que lo vayan familiarizando también con aplicaciones ya industriales, ¿no? Entonces, ¿Es muy difícil trabajar con estas celdas? yo creo que no es que sea difícil, pero sí hay que considerar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos estas máquinas de tensión horizontal, se con, tenía que cumplir con normas de diseño, ¿no? Hay normatividades que ya están establecidas y que pues hay que respetar porque si no el equipo no cumpliría, ¿no? El cliente la rechazaría porque pues, no le serviría si no cumple las normas establecidas. Entonces, esa es una, ¿no? Y realmente complicado, pues no sé si sepan cómo están fabricadas estas celdas de carga. La celda de carga en sí, pues es un
Como vieron ahí, es un bloque de acero, pero no sé si saben internamente qué es lo que lleva para detectar la tensión o la compresión. A ver quién podría decirme qué lleva internamente. Ah, pues si no me recuerdo, creo que era sensor piso resistivo, que dependiendo de la deformación, nos daba una señal y ya con eso calculamos eso. ¿Alguien quiere complementar algo? Sí, entonces, sí, efectivamente es un sensor resistivo que se llama galga extensiométrica. Yo creo que la mayoría conoce este tipo de sensor. La galga extensiométrica o strain gauge en inglés, pues es un alambre, una tira de alambre que está enrollado. Lo vamos a ver más adelante. Por aquí tengo algo de eso. Déjenme ver. Hablando al aire. Ah, miren, es esto, ¿no? Básicamente se supone que es un alambre. Ustedes saben que por naturaleza eléctrica, un alambre, un conductor, pues tiene una resistividad intrínseca, ¿no? La idea es, si se fijan aquí, está como una espiral, va siendo como un zigzag el alambre aquí en esta película donde se pega, así se fabrica, ¿no? Pues para darle como más longitud, ¿no? Mientras más longitud tenemos en el alambre, tiene más resistencia, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso está así. Si no sería pues una película muy larga. Y aquí la idea es que sea compacto y por eso hacen la geometría, ¿no? De zigzag, ¿no? Están ahí, le van haciendo van metiendo más longitud de cable, pero en un área más pequeña, ¿de acuerdo? Un área pequeña. Cuando ustedes saben que un cable, si ustedes lo estiran, pues cambia su diámetro, ¿no? Por definición, pues la resistencia del conductor en este caso, pues depende también del área transversal del mismo, ¿no? Depende del material y del área transversal. Entonces, por eso cuando se estira, pues el área transversal se reduce. Si se encoge, el área transversal crece y esto hace que la resistencia cambie, ¿verdad? La resistencia varíe. Esa variación de resistencia es la que se mide, ajá, se mide para determinar qué tanto se deformó la pieza a la que este sensor está adherido, porque se pega con una técnica especial, ¿no? Se pega si voy a medir deformación en una pieza metálica, hay que pegarla con unos pegamentos especiales y de esta manera podemos sensar eh, de buena manera, eficientemente, podemos sensar la deformación de la pieza. Entonces, cuando ustedes comprimen la celda de carga o la estiran en modo tensión, pues lo que están haciendo es que los sensores internos que tiene la celda, ¿verdad? Si ustedes abrieran una celda de carga como las que vimos en las imágenes, van a ver que adentro tiene este tipo de sensores. Ajá. Entonces, esa deformación que se genera en el material de la celda se transmite a estos sensores
y pues me van a dar qué tanto se comprimió o qué tanto se estiró la celda, ¿no? Obviamente hay todo un proceso de calibración atrás de eso, donde yo ya puedo, después de esa calibración, determinar eh, cuántos kilos presioné, digo kilos, bares, newtons, eh, presioné la celda de carga o con cuántos kilos, eh, ¿no? O cuánta fuerza estiré, básicamente. Esas son las famosas celdas de carga. Em, Tenemos sensores de ultrasonido, sensores magnéticos, por ahí los sensores, fíjense, los sensores inductivos y los sensores capacitivos, yo creo que son los sensores más utilizados en la industria, ¿no? Son de los que más se utilizan. Eh, ya después vienen, yo creo que los de temperatura, después los de ultrasonido, ópticos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los más utilizados son inductivos y capacitivos. Entonces, pues vamos a ver un poquito de los sensores antes de ir al siguiente punto. Eh, Muy bien, ¿qué me ayuda a leer, por favor? Nos vamos por la lista de asistencia. Están registrados. Los elementos. Espérame, espérame. Aguántame tanto que se movió aquí la. Ahora sí, adelante, por favor. Un sensor que también se conoce como entrada o input es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Es decir, nos permiten captar la información del medio físico que nos rodea. Se encargan de medir las magnitudes y transformarlas en señales eléctricas capaces de ser entendidas por un microcontrolador. Con los sensores podemos medir la temperatura, la presión atmosférica, el ritmo cardíaco o la geolocalización. Pues, bien, entonces, pues ya, como pueden ver, lo que necesito para que el sensor actúe, pues es un estímulo, ¿no? Primero. Y después, en consecuencia, tendré una señal eléctrica de salida. ¿Ah? Y ya aquí lo que nos dice, ¿no? Que pues realmente podemos medir diferentes variables, ¿no? Temperatura, la presión atmosférica, ritmo cardíaco, geología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es digamos, lo básico, ¿no? Un estímulo que llega al sensor y el sensor reacciona o responde con una señal eléctrica. En el caso del strain gauge, pues el estímulo es la presión que le mete a la celda de carga o la tensión, ¿verdad? Y va a reaccionar, pues cambiando su resistencia eléctrica. Obviamente deberé tener un voltaje, pues conectado a ese sensor para ver una variación, ¿verdad? La corriente. Continúa, por favor. Nathan. Yo creo. Sensores. Los sensores, también conocidos como transductores, son uno de los componentes fundamentales de los sistemas modernos de adquisición de datos. El sensor puede o suele ser el comienzo de una cadena de medición a algún sistema de adquisición de datos. Un sensor convierte un fenómeno físico en una señal analógica medible o a veces una señal digital, convertida en una pantalla legible para humanos o transmitida a una lectura para lectura o procesamiento adicional. Entonces, bueno, entonces aquí seguramente también han escuchado el término de transductor, ¿verdad? Eh, ¿cuándo usar sensor y cuándo usar transductor? Pues aquí es algo un poco, digamos, un poco ambiguo, pero en la experiencia lo que he visto que la palabra transductor se usa más para técnicas, ¿no? Para técnicas de ensayos no destructivos, por ejemplo.
Eh, si nos vamos a la definición, pues es la definición de, aunque están, digamos, puedo encontrar una definición para sensor y otra para transductores, pues es casi lo mismo, ¿no? La definición es muy parecida. Eh, el transductor, digamos, su definición básica es que traduce o convierte una señal mecánica en una señal eléctrica, ¿no? O un movimiento mecánico en una señal eléctrica. Y nos vamos al sensor, pues dice sensa una señal y también y convierte una señal mecánica en una señal eléctrica. Entonces, más o menos muy parecido. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, en técnicas como medición o inspección por ultrasonido, por corrientes EDI, por partículas magnéticas, eh, etcétera, le llaman transductor o sonda. Nunca le llaman sensor. a realmente es un sensor, ¿no? El que está, digamos, la sonda que está midiendo, que está haciendo la inspección, la detección de grietas o la medición de corrosión, etcétera, como el caso de que puede ser de ultrasonido o corrientes EDI, ¿verdad? Que son para detectar grietas en superficies. Por ejemplo, puedo inspeccionar una tubería, ¿verdad? Buscando alguna grieta que a futuro me podría provocar alguna fuga. En este caso se refieren siempre como transductor. Ya hablando de la electrónica, la mecánica, la mecatrónica, robótica, eh, realmente la palabra transductor se usa menos y lo que más se usa es la palabra sensor. ¿De acuerdo? Pero sí hay una diferencia, ¿no? Bueno, lo que yo tenía entendido es que traductor es cuando tienes como lo que sensa está directamente en contacto con un movimiento mecánico o una variable mecánica. Por decir, un presostato está en contacto con la presión, digamos, de un fluido y es un interruptor, ¿no? Mecánico. Y un ¿Ok? LM35 es lo que sensa es el cambio de temperatura. O no sé si vaya por ahí. Para ti, ¿cuál sería el transductor? ¿El presostato? Ajá, ¿Y el LM35 sería un sensor? sí. Pues realmente el presostato, pues también se le puede llamar sensor, ¿no? Porque, o sea, pues, está en contacto con el fenómeno físico. Eh, Sin embargo, pues el M35 pues también está en contacto con la temperatura que está cambiando en el medio ambiente, ¿no? O sea, es que es lo que les comento, como que hay una línea ahí delgadita, ¿no? Entre un transductor y un sensor. Realmente, por ejemplo, este texto dice sensores, también conocidos como transductores, ¿no? O sea, para este texto, un sensor es lo mismo que un transductor, ¿de acuerdo? Todos los obviamente de bibliografías, ¿no? Entonces, algunas cosas, otras cosas no, pero la mayor parte no. Entonces, pues realmente el sensor también puede estar en contacto directo con el fenómeno físico. Entonces, y es un poco ambiguo a veces esa diferencia entre sensor y transductor. Hay quien sí lo diferencia, hay quien dice que es lo mismo, ¿no? Eh, si nos vamos estrictamente a las definiciones de cada uno de ellos, realmente no veo una diferencia en la cual yo puedo decir son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, sí se queda abierto, o sea, porque ahí es, como les comento, en todo lo que es técnicas de inspección, eh, son dos cosas diferentes, ¿no? Es transductor o sonda y jamás sensor, y jamás sensor, ¿no? Incluso en algún texto por ahí leí alguna vez que la parte interna del transductor se referían al sensor, ¿no? Como que el transductor envolvía al sensor, más o menos. Eh,
Pero les digo, no es muy, no está muy claro ese desmarcaje entre el sensor y transductor. Pero les comento, este no es el único texto donde he encontrado que le llaman igual, ¿no? En varios textos he encontrado que llaman indistintamente sensor o transductor. ¿De acuerdo? Eh, y entonces aquí tenemos lo que es el sensor y pues todas las variables físicas alrededor de él, ¿no? que podemos estar. Esas son solamente algunas, ¿verdad? Podemos encontrar más variables físicas. Muy bien. Jorge, Bernardo. Sí. Sensores. Los sensores se usan en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el termómetro de mercurio común es un tipo de sensor muy antiguo utilizado para medir la temperatura. Usando mercurio coloreado en un tubo cerrado, se basa en el hecho de que este producto químico tiene una reacción constante y lineal a los cambios de temperatura. Al marcar el tubo con valores de temperatura, podemos mirar el termómetro y ver cuál es la temperatura. La precisión es algo limitada debido al tamaño visual de las marcas de escala, pero es suficiente para el propósito previsto. Por supuesto, no hay salida, aparte de la visual. Este tipo de termómetro, si bien es útil en el horno o fuera de la ventana de la cocina, no es particularmente útil para las aplicaciones de adquisición de datos u otras, porque para usar y registrar esos valores debemos tener una salida que pueda digitalizarse. Por lo tanto, los sensores se han reinventado con el paso del tiempo para medir la temperatura y otros fenómenos físicos y para proporcionar una salida que podamos mostrar, almacenar, analizar y procesar. Gracias, Jorge. Bien, pues aquí vemos justamente los sensores estos famosos de mercurio, ¿no? Los que nuestra mamá nos ponía bajo el brazo, ¿no? Cuando éramos chiquitos, para medir la temperatura corporal. También son para temperatura ambientes, ¿no? Pero pues sí, efectivamente no son tan precisos. Cumplen con el requisito, ¿no? De medir la temperatura corporal, por ejemplo. Eh, pero pues no hay mucha precisión, ¿no? Mucha precisión y exactitud. Eh, entonces, pues no tenemos una salida, no podemos usarlos para aplicaciones de instrumentación o de automatización. Ajá. Está claro que para poder hacer una adquisición de datos de la señal y poder procesar esa señal, controlar la variable, por ejemplo, pues necesitamos tener dentro de una computadora o microcomputadora la señal de estos sensores. ¿Ah? Así es que, bueno, pues obviamente fueron saliendo o se fueron desarrollando nuevos sensores para mitigar esta situación. El famoso termómetro de cristal, al que le teníamos miedo porque siempre que lo usábamos cuando estábamos enfermos. Muy bien. José María, por favor, adelante. ¿Me escucha? Y adelante. Hay muchos tipos de sensores que se han inventado para medir fenómenos físicos. Termopar RTD, termistores y sensores eléctricos para medir temperatura. Para medir la tensión de un objeto, presión, peso, etc. Pila de carga para medir peso y carga, sensor LVDT. Los LVDT se utilizan para medir el desplazamiento de la distancia. Acelerómetros, medición de vibraciones y golpes. Micrófonos para capturar ondas sonoras. Transductores de corriente para medir corriente AC y CC, de corriente alterna y corriente continua. Transformadores de voltaje para medir potencia.
potenciales de alto voltaje, sensores ópticos para detectar luz, transmitir datos y reemplazar otros sensores. Sensor de cámara se utiliza para capturar imágenes 2D simples y continuas. Sensores digitales utilizados para conteo discreto de encendido apagado. Codificaciones lineales y rotativa mediante mediciones de posición, etc. Sensores de posición GPS para capturar la posición longitudinal, latitudinal, basado en GPS, GLONASS y otros sistemas de posición satelital y otros. Ok, gracias, José María. Bueno, aquí, sí, adelante. ¿Alguien quería decir algo? Como que se escuchó. Bueno, aquí tenemos diferentes pues sensores, ¿no? No sé, ¿conocen los LVTs? ¿Sí? ¿Algunos los había visto antes, escuchado o usado? ¿No? No, creo que yo. Mm. He escuchado, sí, pero nada más. Más escuchados. Bueno, fíjense que básicamente un LVT es una bobina, ajá, una bobina arrollada circularmente, eh, y, y que metemos un núcleo en su centro, ¿no? Entonces, la variación de la profundidad a la que meto el núcleo, que es una varilla, ¿no? Muchas veces es de ferrita, ¿ah? Puede ser de acero dulce. Entonces voy introduciendo la barrita y va variando el voltaje de salida de la bobina. ¿De acuerdo? Entonces es un sensor que básicamente me serviría en este caso para medir desplazamiento. Ajá. ¿El desplazamiento de quién? El desplazamiento del núcleo. ¿De acuerdo? Realmente es un sensor muy, muy simple, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo algunos sensores. Eh, no vamos a ver todos los sensores porque no tenemos tanto tiempo, pero yo creo que los más importantes sí los vamos a ver. María Juan Hernández, por favor. Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro atributo eléctrico que varía con el tiempo. Algunos sensores están disponibles con salidas digitales, por lo que generan una serie de bytes de datos escalados o no escalados. Les ayúdanos a mí con con esos dos párrafos, por favor. ¿Ok? Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en señales eléctricas que son procesadas por algún tipo de equipo eléctrico o electrónico. Un sensor de temperatura es un sistema que detecta variaciones de la temperatura, del aire o del agua y las transforma en una señal eléctrica que llegan hasta un sistema electrónico. Esta señal conlleva determinados cambios en ese sistema electrónico para la regulación de la temperatura. Ya vemos de qué se tratan los sensores de temperatura, ¿no? Es transformar cambios de temperatura en señales eléctricas. Pues, Juan, ¿quién está hablando ahorita? ¿Juan Pablo? ¿O sigue Juan Pablo? Ahorita ¿Perdón? Yo estaba hablando con Juan Hernández. Bueno, ok, gracias, Juan. Es que como los dos son Juanes, ahí ya no supe si. Juan Pablo, por favor. Sí, sensores de... Ay, no sé qué son. Ese, eh, eh, a menudo la temperatura se define como aquella propiedad que miden los termómetros. También se introduce la temperatura basándose en alguna propiedad termométrica, por ejemplo, la expansión de un líquido, un gas, la resistencia de un conductor, la tensión eléctrica generada por un par
termoeléctrico, termocupla, etc. En la práctica existen numerosos tipos de sensores de temperatura o termómetros que, según la aplicación específica, pueden ser los más adecuados. Gracias. Bien, pues aquí nos habla, ¿no? De cuál es, digamos, la propiedad, ¿no? Termométrica que se usa para censar la temperatura. Ajá. Por ejemplo, los termopares, ¿no? O termocupla que le llaman aquí. ¿Ah? ¿Ustedes recuerdan cómo funciona un termopar? ¿Cuál es el fenómeno físico por el cual un termopar puede medir la temperatura? Pues se genera una pequeña variación de voltaje con ciertos metales diferentes. ¿Tienen la idea? A ver quién le ayuda, por favor. Pero no Ah, googleen aquí, si no, no googleen. la dilatación de un metal, ¿no? Que cambia su resistencia. No, aquí fíjense que, El cambio de tensión. digo, es buen punto, pero aquí no hay una dilatación de material, ¿no? Sino que más bien hay una generación de tensión, ¿sí? A ver, ¿alguien se acuerda de cómo se llama ese efecto? Mira, letra, una pista. ¿A qué, perdón? O que nos dé una pista. Y yo sí me acordaba, Que pero lo tengo. la verdad no me sale. Sí. Bien, bueno, fíjense, el fenómeno es la unión de dos materiales disímiles, ¿no? O sea, diferentes. Cuando yo uno esos dos materiales en una punta, en un extremo, digamos, se genera justamente un voltaje. Ese fenómeno se le conoce como, Diferencia potencial. No sé. ¿no? Ese es el famoso efecto Seebeck. Ah, ¿Bueno? Ah, sí. Pensé que no tenía que ver, pero bueno. Lo tenías, lo dejaste ir. Así es. Bueno, es el famoso efecto Seebeck, ¿no? Que nos dice que si yo uno o dos materiales disímiles, eh, voy a tener una generación de voltaje, ¿no? Y ya veremos un poco más adelante las características de ese voltaje. ¿De acuerdo? Y sí, ahí también, por ejemplo, de resistencia, pues están los RTDs o los termistores, la tensión eléctrica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces los sensores más comunes y populares para la medición de temperatura son los termopares, los termistores, los RTDs y detectores de temperatura infrarrojo. Yo aquí sumaría los sensores electrónicos que cada vez se utilizan más en mediciones de temperaturas ambiente, ¿no? Cuando tengo un equipo para temperatura ambiente, normalmente hoy en día se recurre a los sensores electrónicos. ¿Ok? Entonces, bueno, termopares, termistores, RTDs, ¿no? ¿Quién ha usado los RTDs? A lo mejor esos son un poco, a veces más, no tan comunes de utilizar porque son más costosos. Pero bueno, igual los termopares, a Algo veces no, termopares, creo. termopares. Normalmente, usamos termopares, ¿no? Así en las materias. Pero RTDs casi no porque son más costosos. Bien, vamos a ver los termopares que son definitivamente
sensores muy socorridos, muy utilizados. ¿Quién sigue en la lectura? Juan Pablo, sigue Mario Alberto Olvera, por favor. Claro. El termopar es el sensor más empleado en los sistemas de medición de temperatura. Estos sensores económicos, de sencilla instalación y con una precisión ajustada a distintos procesos. Aunque su funcionamiento cumple con suficiencia, su respuesta puede ser algo lenta en comparación con otros tipos de sensores de temperatura. El funcionamiento de los termopares se basa en dos hilos metálicos de diferentes materiales unidos por un extremo, el cual se conoce como junta caliente o junta de medición. Cuenta con otro extremo separado llamado junta fría. La diferencia de temperatura entre ambas juntas produce un diferencial de tensión que será la señal enviada al dispositivo electrónico. Gracias. Bien, entonces, aquí tenemos lo que comentábamos, ¿no? Es la unión de dos hilos metálicos de diferentes materiales. Ajá, los unimos a un extremo. eh, y ese extremo es el que se le llama punta caliente, porque es la que está en contacto con lo que estoy midiendo, ¿no? Es decir, si estoy tratando de medir la temperatura dentro de un horno, pues esta punta donde están unidos los dos materiales estará dentro del horno, ¿de acuerdo? Entonces es algo así como lo que tenemos en esta imagen. Eh, los termopares entonces son activos. ¿Qué quiere decir que son activos, compañeros? ¿A qué se refiere con que diga que son activos? Mm, con con el efecto eléctrico que tiene. No, Eh, Es lo que generan la tensión. correcto. Son activos porque ellos mismos producen un voltaje, ¿sí? Producen una tensión. No, yo no necesito alimentar el termopar a una fuente de voltaje, bueno, con una fuente de voltaje, o conectarlo a una fuente de voltaje, para tener una respuesta, sino que él mismo, por el efecto Seebeck, que vemos aquí, ¿no? Por el efecto Seebeck, estará generando esa circulación de corriente que se convertirá en un voltaje, ¿no? Medible en sus extremos. Entonces, como vemos aquí, tenemos un metal A, un metal B, y la unión de esos dos materiales hace que circule una corriente cuando los dos hilos se unen, ¿verdad? Entonces, calentamos un extremo y este voltaje puede incrementar, o más bien va a incrementar, ¿de acuerdo? Bien, Juan Pablo. Mauricio, por favor, nos ayudas con la lámina. Se puede medir el voltaje, que es proporcional a la diferencia de temperaturas. Señal de salida muy baja, milivoltios, necesita acondicionamiento de la señal. Sensibilidad baja, microvoltios por grado, aguanta altas temperaturas y bastante lineales. Ok, gracias. Entonces, miren, la salida de los termopares, o sea, ese voltaje que se genera, pues es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de máximo de milivoltios. Ajá. Por lo tanto, necesitamos una etapa de acondicionamiento de señal. Por ejemplo, ¿no? Para que un convertidor análogo digital mida una variación de 1 a 10 milivolts, pues como que está complicado, ¿no? Luego el mismo ruido anda en esos valores. Y luego si consideramos además que la sensibilidad
están en los microvoltios, pues peor tantito, ¿no? A ver, ¿qué entienden por sensibilidad? Compañeros. ¿Qué tan susceptibles puedan ser a detectar los cambios, no? ¿Ok? Sí, eh, exactamente. Es la capacidad de detectar, digamos, pequeños cambios, ¿no? Eh, y esto quiere decir que los cambios que me dé el termopar, esos cambios son en microvoltios. Es decir, si cambia de 1 grado a 2 grados, pues solamente van a variar unos cuantos microvoltios, ¿de acuerdo? Entonces necesito un convertidor análogo digital de muy alta sensibilidad para poder detectar esos pequeñísimos cambios en microvoltios. ¿Vale? A eso se Normalmente refiere eso. estos ya los venden con sus controladores, ¿no? Sí, es correcto. Ya vienen con equipos comerciales, ¿no? Que no tanto controladores, aunque también hay controladores, pero más bien acondicionadores, ¿no? Digo, si tú lo vas a meter a un sistema, imagínate que estás haciendo un equipo, ¿no? Una máquina, y vas a controlar la temperatura de un horno, pero lo vas a hacer desde tu computadora, desde tu PLC, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso lo que ocuparías es un acondicionador de señal. Ajá. No fueras a utilizar una computadora o un PLC, entonces ocuparías un controlador de temperatura. Ajá. Que sería un equipito independiente que va a estar midiendo la señal del termopar y va a sacar una señal hacia un sistema de potencia que a lo mejor va a calentar las resistencias de los hornos, ¿verdad? O va a dejar de calentarlas, dependiendo si tiene que subir o bajar la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cerraremos el lazo. Imagínate que nada más tienes el horno, termopar, y tú quieres controlar la temperatura del termopar, perdón, del horno con el termopar. Pues entonces nada más ocuparías un controlador como el que mencionabas, Viri, donde conectas el termopar al controlador, y el controlador con su tapa de potencia accionaría o controlaría, ¿verdad?, las resistencias del horno haciendo un ciclo cerrado, un lazo cerrado de control. Traen normalmente PIDs internos esos controladores. Pero si ya estamos hablando de una línea de proceso más grande donde tienes un PLC o tienes una computadora industrial o algún controlador, pero de proceso, no de temperatura, pues entonces lo que ocuparía sería un acondicionador. ¿Vale? Ok. Bien. Lo que sí, una característica muy importante de los termopares, que ya lo habíamos comentado, es que aguantan temperaturas altas. ¿Ah? Ya habíamos dicho que los RTDs, pues normalmente llegan hasta los 350, y de ahí arriba no hay de otra más que un termopar. No hay de otra más que utilizar un termopar. Entonces, pues es una temperatura pero una característica bastante importante. Y bueno, eso de la linealidad es relativa, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros tomamos un rango, un rango de medición, digamos de 0 a 650 grados centígrados, podría ser un termopar este, tipo J, por ejemplo. Eh, y su linealidad es de 2 grados centígrados, pues entonces es lineal, ¿no? Porque son muchos grados. Sin embargo, si yo quiero cerrar esos 2 grados, es muy difícil con el termopar, ¿no? No puedo tener tanta linealidad, ¿no?
Ajá. Lo que pasa aquí es tomando todo el rango posible, ¿no? Todo el rango posible. Dices, no, pues son muchos grados y nada más tengo 2 grados de error, pues entonces es lineal. Pero ya aplicaciones muy, muy específicas o muy, digamos, donde requiero mucha precisión y exactitud, quizás ya no sean tan, ya no se pueden ver tan lineales en ese tipo de aplicaciones. Bien, Mario, Mauricio, Miguel, por favor, Miguel Rodman. Ah, Dentro de estos sensores se encuentran diferentes tipos de termopares según los materiales de los que están compuestos. Los más comunes son los siguientes. Tipo J, hecho una combinación de hierro y constatan aleación cobre-níquel, de uso limitado en entornos oxidantes. Cuenta con un rango de temperatura entre los 0 grados Celsius y los 750 grados Celsius. Tipo T, se componen de un alambre de cobre y otro de constatán, de uso recomendado en entornos de humedad. Su rango de temperatura se encuentra entre los menos 250 grados Celsius y los 250 grados Celsius. Tipo K, compuesto de una junta de cromega, aleación de cromo y níquel, y alomega, aleación de aluminio y níquel. Es el sistema de captación de temperatura más extendido, y es que su rango de temperatura es muy amplio, situándose entre los menos 200 grados Celsius y los 1250 grados Celsius, aunque se recomienda para medidas entre los 300 y 1100 grados Celsius. Tipo E. Su combinación de materiales incluyen cromega y constantán. Su rango de temperatura se sitúa entre los menos 200 grados Celsius y los 900 grados Celsius. Existen otras muchas variantes. Destacables son los formatos para altas temperaturas, como los tipo S, entre 0 grados y 1600 grados, o el tipo R, entre 0 y 1750 grados Celsius. Gracias, Miguel. Eh, Bien, pues aquí vemos los diferentes tipos más comerciales, ¿no? Hay más tipos, pero son, digamos, los más comerciales, estos tipos de termopares. Eh, y vemos también que podemos llegar hasta los 1750 grados, ¿no? Ajá. Hay algunas aplicaciones especiales donde se puede llegar todavía más alto, pero bueno, comercialmente esto es lo que tenemos, ¿no? Hasta 1750 grados. Y desde menos 250, ¿no? Entonces, y son temperaturas bastante, un rango de temperatura bastante amplio, ¿no? Que podemos tener con los termopares. Eh, digamos que el desarrollo de los termopares viene de la mano con que se ha buscado qué materiales son antagónicos en cuanto a su respuesta, ¿verdad? A los cambios de temperatura. O sea, su respuesta de resistencia, porque en realidad aquí hay un cambio de circulación de corriente. Sin embargo, nos basamos en el efecto Seebeck, ¿no? Porque solamente cuando tenemos esa unión es cuando tenemos esta circulación de corriente, la unión de los dos materiales. Y se buscan entonces materiales antagónicos que sean lo más diferente posibles, ¿no? Lo más diferentes posibles para que tenga yo, obviamente, una variación de voltaje la mayor posible, ¿no? La mayor variación de voltaje posible en sus terminales. ¿De acuerdo? Vemos entonces aquí combinaciones de hierro constantán, cobre y otro de constantán, ¿verdad? Cobre con constantán, cromo, níquel, y lo que llaman el alomega, ¿no? Que es aluminio y níquel. Y así, ¿no? Tenemos el cromega, constantán, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes tipos de materiales, pero todos estos materiales fueron seleccionados pensando justamente en amplificar ese efecto Seebeck, ¿no? En amplificar esas características de los termopares, que Profe, es ¿sí? Adelante, Viri. ¿en qué rango de medición estaban los RTDs? Los RTDs, a esos yo necesito meterles un voltaje. Ellos no son activos, ¿no? Aquí mencionábamos que el, el-
Ajá, el termopar es activo porque él mismo genera su voltaje, ¿no? En el caso de los RTDs, en realidad es un cambio de resistencia, no es un efecto Seebeck, sino es un cambio de resistencia. Entonces es un sensor pasivo, por lo tanto va a depender de la fuente con la que yo alimente el RTD, y más bien lo que deberíamos de preguntarnos es de qué resistencia es para ver qué corrientes tengo que manejar, ¿no? No sé, por ejemplo, una resistencia característica del RTD puede ser 350 ohms. Pero están los estándares que son PT100, PT1000, ¿no? Son estándares ya industriales. El PT100, por ejemplo, podría medir alguna temperatura, no sé, como 400 grados. Eh, Creo que sí puede llegar, pero les digo, normalmente es un poco más abajo. Por aquí tengo, no recuerdo si. Hasta 450, mira, por ejemplo, que tenemos aquí, y algunos podrían llegar hasta los 600, pero de hecho ya si tú vas a buscarlos comercialmente, casi ya de 400, 450 no encuentras, aunque sí los hay. Lo más común es que encuentres de 0 a 350, pero sí hay hasta 450. Entonces 400 sí los puedes medir todavía con un RTD, ¿no? Todavía lo puedes medir. ¿De acuerdo? Pero son sensores pasivos. Ajá. Entonces va a depender de la fuente que yo escoja, o del nivel de voltaje que escoja para alimentarlo. Y por ejemplo, el PT100 pues es un sensor RTD de 100 ohms. El PT1000 es un sensor RTD de 1000 ohms, ¿no? En base a eso, pues obviamente va a variar la corriente que va a circular por ellos, y asimismo pues voy a seleccionar una fuente diferente quizás para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? De estos no, pero no sé si después, creo que los robots ocupan resolvers, yo estaba leyendo la otra vez, y esos no sé cómo funcionan. Creo que era con base en el tema de LVDT, pero si quieres después, ahorita que cuando termine el de Bien, temperatura. sí, los robots utilizan para sus articulaciones, utilizan resolvers o encoders, ¿no? Eso es para medir, digamos, la posición angular. Ajá. Y muchas veces en lo que son ya la parte de la herramienta, del herramental del robot, se utilizan LVDTs, ajá, para ver ya cuánto se desplazó linealmente, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son articulaciones que son rotativas, normalmente utilizamos encoders, que es lo que más se usa en la actualidad, o pueden utilizarse también resolvers. Ya después veremos cómo operan ese tipo de sensores. ¿De acuerdo? Bien, compañeros, pues entonces, si no hay más preguntas o alguien tiene otra pregunta por ahí que quiera hacerla, de lo contrario, pues nos veríamos el lunes a las 12. Les comentaba al inicio que yo lo repito para los que no alcanzaron a llegar. Tuve algunos contratiempos laborales, ¿no? Pendientes que tenía y de trabajo. Por eso tuvimos solamente una hora el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. No vayan a andar de pachangueros con eso. El COVID está muy fuerte ahorita. Entonces, cuídense mucho, chavos. ¿De acuerdo? Dale, Doc. Gracias. Sí, Igual, gracias. Gracias, Rafael. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Estamos pendientes. Nos vemos el lunes. Chao. claro, claro. Bye.